Justo después de dar a luz, le envié un mensaje a mi madre porque llevaba 2 días sin dormir y le rogué que viniera a ayudarme, pero ella se limitó a responderme que yo me había buscado ese lío y que yo misma debía ver cómo salir de él, y 3 semanas más tarde, recibí un mensaje grupal donde decía que se habían retrasado con el alquiler y me preguntaba si podía prestarles 2.500 euros, a lo cual simplemente respondí que ellos habían buscado ese lío y que ellos mismos vieran cómo salir de él. Justo después de que naciera mi hija Lucía, me encontré sola de una manera que ni siquiera sabía que era posible, y no me refiero solo a lo emocional, sino físicamente sola, sin nadie en la sala de espera, nadie sosteniendo mi mano y nadie llamando para ver cómo estaba. Mientras la enfermera me sacaba del hospital en una silla de ruedas y yo no dejaba de mirar hacia la entrada del Hospital de la Paz en Madrid, pensando que tal vez alguien aparecería, pero no hubo nada. No había dormido en 2 días tras un parto largo y doloroso, y la recuperación estaba siendo aún peor. No podía mantener los ojos abiertos y temblaba de puro agotamiento. Mi hija lloraba sin parar y yo estaba tan ida que recuerdo estar sentada en el borde de la cama susurrando su nombre una y otra vez como si eso fuera a calmarla o atraer a alguien para ayudarme. Pero no sirvió de nada, así que cogí el teléfono y le escribí a mi madre, Carmen, diciéndole que no había dormido en 2 días y que, por favor, viniera. Esperé y esperé hasta que ella respondió que yo me había buscado ese lío y que yo misma lo solucionara. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo con las manos frías pero sin llorar porque ni siquiera tenía energía para eso. Simplemente me quedé mirando y lo cierto es que no fue un shock, fue algo definitivo, como el portazo de una puerta cerrándose, y se sintió como la confirmación de todo lo que había temido cuando descubrí que estaba embarazada y decidí seguir adelante sola. Mi hermana Elena tampoco se puso en contacto conmigo y ese mismo día publicó una foto de su aperitivo en una terraza de Instagram. Y la única persona que se mantuvo al teléfono cuando llamé llorando en mitad de la noche fue mi abuela Sofía, que estaba en Asturias y demasiado enferma para viajar, pero respondía cada vez. Incluso cuando podía escuchar el sonido de su máquina de oxígeno de fondo, incluso cuando la llamaba sollozando a las 3 de la mañana y no decía ni una palabra durante los primeros 5 minutos, ella simplemente se quedaba en la línea. 3 semanas después, todavía estaba tratando de entender cómo funcionaba todo. La falta de sueño había hecho que los días se mezclaran y tenía un horario pegado en la nevera que ni siquiera podía seguir mientras seguía sangrando y con dolores, levantándome cada 2 horas, y entonces recibí el mensaje grupal de mi madre donde también incluyó a mi padre, Manuel, y a mi hermana, diciendo que se habían retrasado con el pago y que si podía dejarles 2.500 euros como si nada hubiera pasado, como si fuéramos una familia feliz y yo fuera alguien a quien acudir por ayuda y no la misma persona a la que habían dejado completamente sola durante la experiencia más difícil de su vida. Me quedé mirando ese texto igual que el anterior y escribí que no, que ellos habían buscado ese lío y que ellos mismos vieran cómo salir de él, y 10 segundos después de enviarlo mi teléfono empezó a sonar, pero no respondí, aunque eso era solo el principio porque durante 2 días bombardearon mi móvil. Primero mi madre llamando sin parar y luego mensajes intentando hacerme sentir culpable diciendo que seguían siendo mis padres pasara lo que pasara y que la familia se ayuda, pero ni siquiera abrí el resto. Luego mi hermana Elena intervino con un párrafo larguísimo que parecía una charla de superación sobre el perdón, diciendo que yo estaba siendo mezquina e inmadura y que claramente seguía bajo el efecto de las hormonas. Incluso se atrevió a decir que estaba usando al bebé como un arma al no dejar que volvieran a mi vida. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ninguno de ellos me había preguntado cómo estaba ni una sola vez, ni un cómo vas ni cómo está la niña, nada, solo fueron directos a pedir dinero como si yo fuera un cajero automático sin memoria. Pasó otro día y recibí una llamada de un número oculto que respondí por instinto pensando que podría ser el médico o mi abuela desde el hospital, pero era mi padre, que al principio fue casual y casi cariñoso preguntando cómo estaba y cómo dormía la bebé, lo que me descolocó por un segundo pensando que quizás iba a pedir disculpas. Pero luego reveló la verdadera razón diciendo que las cosas estaban apretadas y que necesitaban un empujón para salir del bache. Ni siquiera lo pidió esta vez. Simplemente asumió que yo lo entendería y que cedería como si fuera un favor que les debía. Le dije que no les debía nada, que yo había pedido ayuda hacía 3 semanas cuando estaba agotada y sola y ellos decidieron que yo no valía la pena, y él cambió rápido de tono llamándome dramática y resentida, diciendo que no tenía ni idea de lo difícil que eran las cosas para ellos, así que colgué temblando no por sus palabras sino por lo familiar que se sentía todo, como si nada hubiera cambiado y ellos siguieran pensando que el mundo giraba a su alrededor. Esa noche abracé a mi hija en la oscuridad pensando en cómo iba a protegerla de personas así aunque fuera mi propia familia, y a la mañana siguiente mi teléfono volvió a vibrar pero era mi abuela Sofía preguntando cómo estaba y le conté la verdad, que estaba cansada y furiosa. Ella escuchó sin interrumpir y me dijo algo que nunca olvidaré: dame 2 días. No sabía a qué se refería, pero 2 días después apareció en mi puerta en mitad de la tarde, en ese extraño momento de calma en que la bebé por fin dormía y yo estaba demasiado cansada para hacer nada útil.
sentada en el suelo apoyada contra el sofá cuando alguien llamó a la puerta. Y al mirar por la mirilla me quedé paralizada porque allí estaba mi abuela con una maleta pequeña, un bolso al hombro y un jirafa de peluche ridícula bajo el brazo. Se veía más delgada y un poco pálida pero con los ojos muy vivos. Entró en mi apartamento de lavapiés, dejó la maleta y miró a su alrededor viendo la colada amontonada y la cuna encajada junto al sofá, y sin juzgar nada me dijo que no debería estar haciendo esto sola y me ordenó que hiciera una maleta porque no nos quedaríamos allí mucho tiempo. Sacó un sobre con un itinerario de vuelo solo de ida a su nombre y me explicó que había estado mintiendo cuando decía que no podía viajar, no porque no estuviera enferma, sino porque necesitaba tiempo para poner cosas en marcha, asuntos legales y financieros que no quería explicar por teléfono. Abrió su maleta y sacó una pequeña caja metálica con varias llaves y me explicó que eran de la casa donde vivían mis padres, revelando que la propiedad nunca fue realmente de ellos porque hace años, tras unas malas decisiones de mi padre, ella puso la casa a su nombre y les dejó vivir allí fingiendo que era suya, pero que ya había contactado con un abogado y les había enviado una notificación de desalojo de 30 días. Mientras mis padres me pedían dinero, ella había estado quitándoles el suelo bajo sus pies silenciosamente porque esa casa debía quedarse en la familia y ahora sería para mí y para mi hija. Lo dijo con una seguridad que me hizo sentir mareada después de semanas viviendo solo para sobrevivir día a día sin pensar en la estabilidad. Antes de que pudiera procesarlo, me entregó otra bolsa con ropa de bebé y tarjetas de regalo suficientes para dejar de entrar en pánico cada vez que abría la aplicación del banco, y me dijo que íbamos a empezar de cero y que no le debía acceso a mi vida a nadie solo por compartir el mismo ADN. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá, me permití creer que alguien me había elegido a mí, pero no sabía lo furiosos que se pondrían mis padres cuando aparecieron sin avisar unos días después en la casa que empezaba a sentirse como nuestro hogar, donde yo ya había desempaquetado casi todo y empezaba a respirar de nuevo hasta que sonó el timbre y supe quiénes eran antes de mirar por la ventana. Allí estaban mis padres en el porche como si no me hubieran abandonado, mi madre con unos papeles y mi padre con gafas de sol aunque estaba nublado, con una actitud de superioridad que me revolvió el estómago. Pero mi abuela abrió la puerta de par en par y mi madre empezó a gritar que todavía tenían cosas dentro y documentos legales mientras mi padre añadía que la situación era ridícula porque ellos habían pagado las reformas y no podíamos quitarles la casa. Mi abuela los dejó hablar hasta que se cansaron y luego les soltó que había revisado cada recibo y que esas reformas las había pagado ella en secreto cuando ellos le pidieron ayuda, cubriendo sus vidas, sus hipotecas y hasta sus seguros durante años sin que ellos supieran cuánto había hecho por ellos. Pero la verdadera sorpresa fue cuando miró a mi padre y le dijo que sabía lo de la cuenta de ahorros con 52.000 euros que había estado alimentando mientras decía a todo el mundo que estaba en la ruina. Mi madre intentó negarlo, pero mi abuela sacó una carpeta con extractos bancarios y documentos notariales que probaban que tenían el dinero todo el tiempo y se negaron a gastar un céntimo en ayudarme, y mientras yo abrazaba a mi hija los vi balbucear excusas diciendo que era para su jubilación y que no era nada personal, pero lo era. Mi abuela los cortó en seco dándoles 10 días para sacar sus cosas y advirtiéndoles que si volvían a pisar la propiedad pediría una orden de alejamiento, y para rematar les confesó que no intentaran tocar esa cuenta porque ella ya la había vaciado por completo. Mis padres se fueron sin decir una palabra más y esa noche, mientras mi abuela tomaba un té tranquilamente, miré el documento de transferencia de la propiedad que me entregó, dándome cuenta de que en 2 semanas la casa sería oficialmente mía, aunque no entendía lo de la cuenta vacía hasta que una semana después descubrí la verdad. Todo estaba demasiado tranquilo, sin mensajes ni explosiones, mientras mi abuela organizaba la casa como si echar a sus hijos fuera algo normal de un martes cualquiera, hasta que una mañana me entregó un sobre con extractos bancarios de la cuenta conjunta de mis padres con una transferencia de exactamente 50.163 euros. Me explicó que ellos me habían usado para financiar su estilo de vida durante una década y que era hora de que me lo devolvieran, habiendo movido el dinero a un fideicomiso privado a mi nombre para protegerlo de cualquier intento legal de reclamarlo, asegurando el futuro de la bebé y permitiéndome por fin dejar de contar pañales y saltarme comidas. Luego me mostró un cambio en su testamento de hacía 2 años, nombrándome su heredera principal porque no quería que personas que solo la recordaban por interés heredaran nada, y me dijo que yo no era un error ni una carga, sino que simplemente era un inconveniente para personas que no me merecían. Mis padres tenían el dinero todo el tiempo y no me ayudaron no porque no pudieran sino porque no quisieron, y ahora estaban arruinados y amargados mientras yo tenía un hogar gracias a mi abuela, pero faltaba una última pieza cuando unos días después alguien volvió a llamar a la puerta y esta vez era mi hermana Elena bajo la lluvia, sin paraguas y con una mirada de cansancio. No dijo nada defensivo, solo que se había enterado de todo por un amigo con el que mis padres estaban quedando temporalmente y que ahora sabía lo del dinero, el desalojo y el fideicomiso, admitiendo que pensaba que yo solo estaba buscando drama y que no sabía la verdad, lo que me dolió porque confirmaba que todos pensaban que mi sufrimiento era una exageración.
Me contó que mis padres habían separado después de que mi padre descubriera que mi madre intentó ocultar unas joyas que la abuela ya había vendido hace años para rescatarlos de otro desastre financiero, y que ahora ella estaba en casa de un primo en otra ciudad mientras él dormía en el sofá de un excompañero de trabajo. Mi hermana dijo que quería ser mejor persona y que necesitaba ver por sí misma que yo estaba bien porque ellos seguían hablando de mí como si fuera el problema, y aunque una parte de mí quería dejarle entrar, otra recordaba su silencio en mis peores momentos, así que solo le agradecí que viniera y cuando pidió ver a la bebé le dije que tal vez algún día, pero hoy no. Ella asintió y antes de irse dijo que la abuela nos había salvado a las dos, pero que yo me había dado cuenta primero, y esa noche mientras la bebé dormía sobre el pecho de mi abuela le conté todo. Ella solo asintió diciendo que ahora me tocaba a mí proteger lo que importaba. Miré a mi alrededor, los juguetes, la ropa doblada y la paz de mi hogar, y entendí que mis padres lo perdieron todo por no saber qué es el amor de verdad, mientras yo ganaba un futuro y una promesa silenciosa para mi hija, que ella nunca tendría que mendigar el amor que se merece, al menos no de mí.